Hay personas que han tenido la oportunidad de encontrarse en un momento con el Señor, que Dios, dentro de su gracia, de su bondad, de su infinita misericordia, se les cruzó en el camino y les levantó y los trajo a su iglesia y los hizo parte de uno de sus miembros, y entraron a conformar ellos también el cuerpo de Cristo. Y algunos, estando al interior del cuerpo, tuvieron funciones que fueron realmente importantes. Personas que de pronto desarrollaron dones y desarrollaron ministerios al interior de la iglesia y se dejaron usar por Dios. Que fueron personas que, cuando llegó un momento donde se presentó un enfermo, ellos cumplieron con la misión de Dios y oraron por ellos e impusieron sus manos y fueron sanos. Y algunos de pronto estuvieron frente a endemoniados y también llegaron investidos con el poder de lo alto y se presentaron frente a demonios, y quizás demonios que eran muy fuertes, pero con ellos se sentía la presencia del Dios vivo, y sabían que mayor era el que estaba con ellos que el que estaba en contra de ellos. Y oraron, y Dios libertó a aquellas personas en ese momento. Y acariciaron en su vida un tesoro maravilloso, que era la salvación. Y cada día vivían contentos, emocionados, porque eran realmente salvos. Y quizás creyeron en alguna oportunidad dentro de su existencia que estaban bien con el Señor, y eso les fue provocando un conformismo. Se sintieron conforme con lo que habían recibido. Y en el Evangelio y en las cosas espirituales no hay que ser conformes. Cada día hay que anhelar más y más de Cristo. Por eso es que el salmista decía que mi copa esté rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pero no nos podemos conformar con una bendición del día de hoy, porque mañana, si Dios nos permite tener un día más de vida, en el mañana hay que anhelar una bendición aún mayor que la que hemos recibido hoy. Por eso es que en el Evangelio no hay que ser conformista. En el Evangelio siempre hay que anhelar más de Cristo, y siempre debemos de buscar más de Dios, sedientos de su presencia. Y en un momento comenzaste a dar cuenta que las cosas no estaban funcionando bien, que tus pasos se fueron hacia otro lado, y que lentamente estabas abandonando aquellas cosas que para ti en tu vida de cristiano eran importantes. Te alejaste de la oración, te alejaste de venir a los cultos, te dejaste de aplaudirle y de adorar al Señor, abandonaste lentamente lo que era tu esencia de lo que es ser hijo de Dios. Y cuando viniste a ver, estabas atados, y comenzaste a experimentar dentro de tu ser un remordimiento grandiosísimo, porque comenzó el maligno a acusarte, a señalarte, a juzgarte, y ahora ahí no sentías a Dios. Y entonces las fuerzas comenzaron a flaquear, y ese Espíritu Santo con el que Dios te había bautizado, que te había dado unas herramientas poderosas para vencer al enemigo, ahora estaba entristecido en tu corazón, contritado, y sentías realmente
que ya poner un pie nuevamente de regreso en la casa de Dios para ti va a ser algo realmente imposible. Y eso lo he experimentado muchísimas personas, incluso personajes en las Escrituras. También vivieron momentos de debilidad y fallaron. David, un hombre que Dios escogió desde muchacho y lo puso en alto, lo llamó de entre las ovejas de su padre para constituirse en rey sobre Israel. Quizás no con mucho conocimiento, no con mucha fuerza, no con mucha sabiduría, pero sí con un corazón sencillo, humilde, apreciado delante de los ojos del Señor. Quizás el menos capacitado entre sus hermanos, pero Dios tenía propósitos. Y cuando Dios tiene propósito con los hombres, Dios los hace cumplir. Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que David comenzó a tener unas grandes bendiciones. Cuando Israel se presentó frente a una crisis gigante contra los filisteos y ellos tuvieron que entrar en batalla, un gigante constantemente amenazaba al pueblo de Dios y los que eran experimentados en guerra comenzaron a titubear y huyeron y estaban escondidos. Y dice la palabra del Señor que una rodilla daba contra la otra. Era miedo lo que tenían. Y este muchacho, sin ninguna experiencia de guerra, se presentó y dijo: yo lo puedo vencer. ¿Qué le darán al hombre que enfrente al filisteo y le gane? Había una ambición, porque él conocía quién estaba con él en ese instante. Y le dieron una vestidura ajena que no le pertenecía a él. Tomaron la armadura de Saúl, que era el rey, y se la colocaron en su cuerpo, y el muchacho no dio ni siquiera para sostenerse bien en pie. Así que se despojó de esas cosas y fue con lo elemental, con lo sencillo, con aquello que había aprendido durante muchísimo tiempo en la intimidad con Dios. Tomó su honda y tomó unas piedras, las cuales guardó en su bolsa pastoril. Y llegó frente al gigante, que venía armado completamente hasta los dientes, con lanzas, con espadas, con escudos, con protección, alto al tamaño, de inmensa fuerza. Y cuando vio al muchacho le tuvo en poco. ¿Qué muchacho este? ¿Acaso yo soy perro para que vengas así delante de mí? Vienes con piedras y con palos. Quizás en ese momento el gigante se sintió que realmente le habían mandado un bocadillo, algo fácil de vencer en ese momento. Pero este muchacho, que estaba en su primer amor, que tenía a Dios en su corazón ardiendo fuertemente, se llenó de un valor grande, un valor que solamente da el Espíritu de Dios a aquel que cree en Él. Y le dijo, cuando se quedó frente a ese gigante que parecía impetuoso, le dijo: tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y yo te venceré. Había una confianza enorme en el Dios todopoderoso que le estaba acompañando. Y efectivamente en ese momento Dios le dio la victoria. Y la gente también se maravilló y vio la gloria de Dios.
Y cuando pasó esa situación, las personas del común decían: Saúl mató a los 1000 y David mató a sus 10,000. Y les estaban dando un lugar de privilegio a ese muchacho. Y cuando llegó el momento de ser rey sobre Israel, comenzó a tener un reinado muy próspero. Y se quedó confortable. Llegó un momento donde comenzó a conformarse con las cosas que tenía. Llegó un tiempo dentro de su vida que sintió que todo estaba bien, que no era necesario hacer algo de más. Se sintió que el pueblo marchaba bien, se sintió que su relación con Dios estaba bien, y lo que había recibido hasta el momento ya era más que suficiente. Le pasó a David, como decimos popularmente, se durmió en los laureles. Entró en una etapa de confort. Y dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, dice, envió David a uno de sus generales, a Joab, y se quedó él en el palacio. Estaba en confort David. Y cuando estaba en el palacio, comenzó a contemplar todas aquellas cosas que poseía. Y dando una ronda por los pasillos, en la parte alta de su palacio, observó que en un tejado había una mujer que se estaba bañando. Y cuando alguien se descuida en Dios, el enemigo aprovecha. Por eso es que la Escritura dice: no deis lugar al diablo. Como él debía de estar cumpliendo una misión diferente a la que estaba desarrollando, y estaba en una etapa de confort, le abrió lugar al diablo, y el diablo aprovechó. Y le llegó el deseo a David, y mandó a buscar a esa mujer y la hizo suya. Y esa mujer era una mujer casada, y era casada con uno de sus soldados. Y el soldado estaba ya enfrentando la batalla por su rey, mientras que su rey le estaba traicionando. Y en ocasiones creemos que las acciones que nosotros cometemos quedan entre nosotros y ya. Pero la palabra de Dios dice que arriba, en los cielos, hay uno que todo lo ve y que escudriña el corazón de todos los hombres, aún sus pensamientos. Así que David sintió de que ya satisfizo en parte su placer, su deseo, y que todo iba a quedar normal, de que nada más iba a pasar. Y allá el pueblo enfrentándose en guerra y él confortable en palacio. Y la mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David que estaba encinta. Y cuando alguien comete una falta, para cubrir esa falta es un pecado mayor, porque comienza a actuar con astucia, artimañas del error en las personas, y las personas se confunden y sus acciones cada día son más de continuo hacia el mal. Así que David, para cubrir su falta, se inventó otra falta. Traigan al esposo. A Urías tráiganlo delante de mí. Y le dijo a Urías que le permitía estar con su esposa. Y Urías era un hombre de Dios
Y en aquel tiempo los soldados que estaban en batalla no sostenían relaciones sexuales. Así que Urías, siendo celoso de lo que había establecido el Señor, no fue donde su mujer, sino que se quedó enfrente de batalla. Y luego, al ver David de que no funcionó su estrategia, coge y le da licor a Urías para que vaya donde su mujer, y Urías no se mueve. Y vio David de que era muy complicado que las cosas le salieran bien, porque Urías sí sabía dónde estaba parado. Así que escribió una carta, la envió con Urías, se la dio al general Joab y le dijo: ponlo en el frente de batalla. Y ahí en el frente mataron a Urías. Y entonces ahora no solamente cargaba el pecado de haber adulterado con Betsabé, de haber engañado al soldado, a Urías, sino que ahora también tenía esa muerte sobre su costado. Mire por dónde va el pecado. Cada vez se iba ampliando mucho más. Y las cadenas cada vez iban siendo mucho más fuertes. Y comenzó David a tener toda una serie de persecuciones. Le iba mal. Lo perseguían para matarlo. Y de cada ratico tenía que andar huyendo del filo de la espada. Y eran muchas personas que andaban detrás de él para acabar con su vida. Y siendo rey tenía que vivir escondido, llevado de un lado hacia otro para protegerle, metido en cuevas, en cavernas, cuando antes estaba en unas habitaciones espléndidas, maravillosas, dignos de un rey. ¿En qué momento se le desmoronó a David su vida? ¿En qué momento se le convirtió en solo ruinas su existencia? Y estando él ya un poco lejos de Dios, con vergüenza, que no quería hablar con el Señor, se coloca enfrente y comienza a observar la inmensidad de todo. Y se da cuenta que él es pequeña cosa delante de lo creado y delante de Dios. ¿A dónde huiré, oh Dios, de tu presencia? Si yo me voy al fondo de la mar, ahí estás tú. Si yo me escondo debajo de una peña, ahí está tu presencia. Y si me meto en lo más profundo de una cueva, ahí estás tú. Porque es que el Señor lo llena todo. Se sentía muy mal David. Y vio que su vida no tenía sentido ahora. Comenzó David a darse cuenta que lentamente había desmoronado todas aquellas cosas que Dios le había dado. Tenía una riqueza poderosa y un tesoro poderoso en Dios, y lo descuidó. Y su existencia se convirtió en ruinas. Solo ruinas. Y comenzó él a recordar todos aquellos momentos en que había experimentado la presencia de Dios en su corazón. Quizás hoy hay uno acá que tiene que recordar todas aquellas cosas que Dios le dio y aquellos momentos que pasó con el Señor, y que le hizo promesa a Dios, donde le dijo a Jesucristo en un momento dado: te prometo que jamás me olvidaré de ti. Y quizás más de uno llegó a su altar llorando, suplicando su misericordia y su favor. Y cuando estuvo allí, sintió esa presencia grande, estupenda, maravillosa, que comenzó a llenar lo más íntimo de su corazón.
Y cuando se levantó realmente fortalecido y sintiéndose que es una verdadera persona. Y entonces quiso seguir más allá en su vida cristiana. Y tomó quizás una clase bautismal. Y llegó a una pileta, o llegó a un río, o a un mar, o llegó a un pozo, no sé qué. Pero llegó ahí con un deseo ardiente dentro de su corazón, queriendo ser hijo de Dios. Y quizás cuando entró a esas aguas bautismales, en su pensamiento y en su corazón y en lo más íntimo de su alma, lo que deseaba era seguirle siendo fiel al Señor todos los días de su vida hasta el día de la venida de Cristo. Y cuando nos bautizaron, el ministro que nos haya correspondido nos hizo establecer un pacto con Dios, nos incitó a establecer ese pacto con Dios. Hermano, hermana, ¿acepta usted a Jesucristo como su Salvador, como su Dios y Señor? Y uno allí, metido entre esas aguas bautismales, con su corazón chiquitico, pero lleno de agradecimiento para Él, uno desde lo más profundo de su corazón le dijo sí. Algunos dijeron amén. Otros hicieron un pacto y le dijeron: Señor, te acepto en mi vida. Y te tomaron en los brazos. Y sobre todo el Señor te tomó en sus brazos. Y estando allí metido en esas aguas bautismales, fuiste muertos a tus delitos y a tus pecados. Y allí en la profundidad del agua sucedían tantas cosas espirituales que eran maravillosas, porque en ese momento el Señor Jesucristo estaba perdonando cada uno de tus pecados y te estaba haciendo nueva criatura y estaba colocando sobre ti un nombre que es sobre todo nombre, y te estaba dando una nacionalidad que no es de esta tierra, te estaba dando la nacionalidad del reino de los cielos y te estaba diciendo: eres mi hijo. En ese momento pasábamos de ser simples criaturas a constituirnos en verdaderos hijos de Dios. Y cuando salimos de esa pila bautismal o de ese pozo, de ese mar, yo qué sé, cuando salimos, sentía usted que su cuerpo no tenía fuerzas. Algunos necesitaron el apoyo de otra persona que le tendiera la mano para poderse sostener en pie, porque es que Jesucristo en ese momento había borrado todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, y nos había levantado y nos había puesto en alto para la gloria suya. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Bendito para siempre, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Qué experiencia inolvidable. Y algunos salieron de allí y Dios no se conformó con eso nada más, sino que le puso allí un sello grande, poderoso, le dio una herencia poderosísima, lo bautizó con su Espíritu Santo, y entonces nosotros comenzamos a recibir una investidura de lo alto, comenzamos a recibir poder de Dios. Algunos antes, otros durante, otros después, pero lo tuviste en tu corazón. Y entonces sentías el anhelo
de estar en la casa de Dios. Sentías el anhelo de estar en los cultos, de ubicarte en las primeras bancas, de coger la escoba y barrer el templo, de ir a evangelizar y salvar a otros anunciándole el evangelio. Sentías el deseo de cantar, sentías el deseo de ofrendar, de diezmar, de serle fiel a Dios. ¿En qué momento perdiste todo eso? David lo perdió todo. Y cuando se puso en la inmensidad y se vio tan poquita cosa, cuando se sintió tan miserable en su vida y vio que su existencia solo estaba en ruinas, comenzó a anhelar estar en la casa de Jehová. Comenzó a anhelar poder ser pastoreado por este hermoso pastor. Ahora todo era turbación, todo era problema, todo era persecución. Y entonces se remontó hacia atrás a lo que era su vida de muchacho cuando lo tuvo a él. Y entonces él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Se dio cuenta que su vida ahora era todo lo contrario. Se dio cuenta que era necesario volverse al Señor y disfrutar de la herencia poderosa, grande que tenía anteriormente. Y no sabía cómo acercarse a Dios. No sabía cómo proceder en un momento dado. Y entonces dijo: definitivamente, mejor es estar un día en los atrios de Jehová que estar 1000 por fuera de ellos. Le tocó difícil a David darse cuenta de todas esas cosas. Pero llega un momento donde siente que no puede más. En esta noche quizás muchos de los que están presentes, sus vidas se convirtieron en ruinas. Hoy quizás muchos tienen una vida emproblemada, caótica. Recuerda el tiempo en que estabas en el Señor. Recupera tu lugar en esta noche. Recupera el sitio que te corresponde en el cuerpo de Cristo y en su iglesia. Así que David se le acerca a Dios y le dice a Cristo: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus pecados, dice, de tus piedades, borra mis rebeliones. Y le dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y entonces vino una actitud muy sincera de alguien que quiere regresar a Dios y le dice: Señor, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí, porque el pecado está delante de tus ojos, porque el diablo te acusa y te hace sentir miserable. Y dice David: contra ti, mi Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho conocer sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Yo creo que en esta noche podemos decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no me quites de mí de tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sientes que Dios está por allá lejos, pero cercano está el Señor Jesús a todos los que le invocan de veras. El que se acerque a Dios, rogándole su misericordia y sus piedades, con un corazón contrito y humillado, mi Dios no lo desechará. En esta noche se han dicho tantas cosas en este lugar, y efectivamente nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y sin embargo hoy Dios está en medio de nosotros suplicando que te acerques a Él. Cristo abrió sus brazos en el madero y la gente le tenía en burla y en poco. Y Él se humilló a sí mismo para que cada uno de nosotros tuviera perdón de pecados, para que hubiese esperanza. Y esos brazos abiertos en la cruz del Calvario todavía siguen esperando a alguien que quiera regresar al lugar de donde pertenece. ¿En qué condición te encuentras? Eso es lo que menos le importa a Dios en esta tarde. Dios tiene sus brazos abiertos. Y hoy hay inmensa misericordia en Dios para recibirte nuevamente. Ven y recupera tu lugar. Ven al sitio que te pertenece. No dejes que tu vida quede sucumbida en ruinas. Deja que Dios edifique un nuevo edificio allí en tu corazón y que puedas hacer parte de este pueblo nuevamente y que puedas sentirte como un miembro activo al interior del cuerpo de Cristo y que puedas experimentar nuevamente el gozo de la salvación y que puedas sentir el fuego del Espíritu Santo ardiendo en tu vida, cauterizando todas aquellas cosas que no son de Él. Que sea el Señor reventando tus cadenas y en esta noche te proporcione la libertad. La libertad. Hoy podemos decirle al Señor: Dios, que mi vida esté plenamente para ti, consagrada enteramente a ti, Señor. Que si en algún momento yo levanto mis manos, sea para adorarte a ti. Y que mis labios cuando se hable, cuando se muevan, no sean para maldecir ni para proferir malas palabras, sino para rendirte a ti la gloria, la alabanza, la adoración, el loor. Y que pueda yo volver a sentir el calor del pecho de Dios y el latir de su corazón por mí. Yo invito a alguien que en esta noche quiera recuperar su lugar.
A David le tocó con lágrimas pedirlo. Ven y recupera tu lugar. Invito a la iglesia también a estar en pie. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Esta es tu casa y este es tu lugar. Misericordioso y clemente es Jehová. Ven, 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 no te quedes allá, ven. Recupera tu lugar. Recupera tu lugar, que el Señor te está esperando. Sus brazos continúan abiertos y te quiere hacer sentir en la intimidad todo el amor que todavía sigue teniendo por ti. Oh Señor, contra ti, mi Dios, contra ti solo he pecado. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame, Señor. Tú amas la verdad, mi Cristo, en lo íntimo. Yo creo que hay alguien más que necesita recuperar su lugar. Dios está dando en su Espíritu Santo. Dios está restaurando esas vidas y está metiendo su mano nuevamente en el fango por ti. No le importa desnudarla nuevamente, porque mi Dios es que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo levanta del muladar. Y te está llamando para hacerte sentar con los príncipes de su pueblo, para que vuelvas a tener una familia, para que te vuelvas a sentir amado. Analiza que no te ha ido bien. No te ha ido bien. Pero sus brazos aquí están abiertos. En el nombre de Jesús de Nazaret.